Bien, Bien, bien. Bueno, buenísimo. Vamos a empezar con la clase 2, ¿sí? Hoy sí, ya vamos a empezar a ver configuración y demás. Ya vamos a empezar a trabajar con el entorno de laboratorio ya, como les decía, a empezar a ver cómo vamos a configurar los equipos. Vamos a empezar por lo más básico, que es la parte de DHCP, DNS y bridging, ¿sí? Y a partir de este punto vamos a ir avanzando con todos los contenidos del curso, ¿sí? Bueno. eh, Voy a empezar a compartir la pantalla. profe, Sí, una consulta. sí, escucho. Este, sí, estuve viendo la clase el otro día y yo estuve el 70% de la clase la vi, pero el otro día no, pero después yo me tuve que ir y ahora cuando estaba viendo el video se ve como muy baja resolución. Eso siempre es así, ¿no es cierto? Porque es como que no se ven bien los números. No, no, Eh, digo fíjate, lo que dice. fíjate ponerle en HD, a veces de acuerdo a la velocidad que vos tengas en YouTube, el ancho de banda que vos tengas, te lo va, viste, el YouTube es lo que se llama self-adaptative, que te va adaptando de acuerdo al ancho de banda que detecta que vos tenés, pero si vos pones en Full HD, mirá, ahí te muestro. Mira. Vos Ah. podés Full HD, deberías verlas bien en la clase. Ah, mira, sí, puede ser que no tengo buen internet acá. A Lo ver, probé en la oficina. Meta. te lo muestro, pero un No, ya segundito. si me decís eso, ya. No, no te digo porque a veces me pasa, sí, que sí veo, pero están en HD grabados los videos, ¿sí? Mira, perfecto. A ver, mira, ahí te lo comparto, ¿ves? Eh, Mira, sí, sí, se ve de lujo ahí. Vas ahí y lo pones, ¿viste? A mí me está dictando en Sí, 720, pero lo puedes eso no poner me en daba, 1080. claro, no me daba esa opción. Así. Mira vos, bueno, Bueno, pero ya lo voy a chusmear entonces después. De lujo. listo. Gracias, señor. Por favor, no hay problema. Bueno, les decía, hoy lo que vamos a empezar es ya a trabajar en el entorno del laboratorio. Todos deberían tener ya instalado GNS3 y corriendo, ¿sí? Bueno, lo primero que hacemos, yo ya tengo abierta la máquina virtual, ¿sí? Acá yo les voy a ir diciendo algunas cosas para que tengan en cuenta. Ustedes, antes de abrir el GNS3, debería responder el ping a la IP de la máquina virtual, que en esto, fíjense, esto va a ir cambiando de acuerdo a la PC que ustedes, de acuerdo a la instalación que ustedes tengan. En el caso mío es la 192, 168, 63, 128. Entonces, yo antes de abrir GNS3 me tiene que responder esa IP, ¿sí? En caso que me responda, sí. Ahora, hay veces que no les responde. Bueno, en ese caso, yo les enseño un par de truquitos. Vayan a la parte de adaptadores de red. Pues si ustedes se fijan, acá tienen dos adaptadores virtuales, ¿sí? Que se instalaron cuando ustedes instalaron la máquina virtual. Los deshabilitan, ¿sí? O sea, los desactivan y los vuelven a activar. Y generalmente eso funciona. Y ahí prueban el ping y si les responde ya deberían poder abrir el GNS3. En caso que ustedes no les respondan, no abran el GNS3 porque no van a tener conexión con la máquina virtual, ¿sí? Entonces eso les digo por si a alguno de ustedes les pasó eso. Como ya tenemos respuesta nosotros, vamos a abrir el GNS3 y fíjense, cuando nosotros lo abrimos por primera vez, se nos abre una ventana donde nosotros vamos a ir creando los proyectos que nosotros tengamos, ¿sí? Por ejemplo, en este vamos a poner un proyecto que se va a llamar clase 2, ¿sí? Fíjense, acá es el board donde nosotros vamos a ir agregando los dispositivos. Acá a la izquierda tenemos los dispositivos que podemos agregar, donde vamos a tener a unos dispositivos que ya vienen preinstalados, ¿sí? Y después los distintos appliances que nosotros podemos ir cargando, que los bajamos de la página de GNS3. Si ustedes se fijan, yo tengo varias versiones de Cloud Hosting Router, ¿sí? Tengo una Firefox PC, tengo una appliance de Windows 10 con Edge, ¿sí? Tengo un Docker de Ubuntu y demás. Entonces, ustedes pueden ir instalando, ¿sí? Y a los dispositivos ustedes los van a ir arrastrando desde acá la parte de devices al board para ir formando el laboratorio que ustedes deseen, ¿sí? El esquema de laboratorio que ustedes deseen. Tengan en cuenta que nosotros podemos configurar, fíjense, por ejemplo, voy a em, un router, un Cloud Hosting Router de versión 7.11.2, ¿sí? Fíjense, yo puedo modificar acá este router, acá aprieto el botón secundario y me dice Configure. Puedo configurar la RAM, puedo configurar los Virtual CPU y la cantidad de
puertos que tiene, ¿sí? Eh, o también eso va a ser para solamente para este laboratorio, ¿sí? Para este proyecto. Ahora, si yo quisiese configurarlo para todos los proyectos, puedo directamente configurar acá en la parte donde dice All Devices, Configure Template, ¿sí? Y acá configuro la RAM, los virtual CPU y la cantidad de puertos que va a tener ya ese template, perdón, ese dispositivo siempre, ¿sí? De todas maneras, eso se puede modificar luego en el proyecto. Les digo porque a medida que ustedes van viendo los laboratorios o cuando vayan haciendo los trabajos prácticos, les va a decir que pongan, por ejemplo, 10 adaptadores en un cloud hosting router, 5 en otro, etcétera, ¿sí? Eso lo pueden ir modificando, como les dije, lo modifican para todos los templates, ¿sí? O directamente para el del proyecto, apretando el botón secundario y apretando Configure, ¿sí? Bueno, como yo les decía, acá nosotros vamos a ir arrastrando los distintos dispositivos que nosotros queremos ir agregando. Esto nosotros podemos modificarlos, no solo configurar el, no solo configurar el template en términos de RAM, cantidad de CPU y demás, sino podemos cambiar los símbolos también. Si ustedes si se fijan, acá dice symbol, ¿sí? Y nosotros podemos personalizarlos. De hecho, pero si ustedes se fijan, el de las Virtual PC yo lo tengo personalizado, varios tengo personalizados, ¿sí? Luego que ustedes agregan todos los dispositivos, en este caso, para lo que es en la clase de hoy, vamos a agregar tres dispositivos, ¿sí? Tres routers, mejor dicho, y vamos a agregar una Virtual PC por cada router. Nosotros vamos agregando todos los dispositivos y luego tenemos que inicializarlos, ¿sí? Pero antes de inicializarlo tenemos que hacer la unión de los dispositivos o la unión entre los dispositivos, ¿sí? Si ustedes se fijan acá a la derecha, todos los dispositivos están, salvo el cloud, que es la conexión con la máquina virtual, están en rojo porque no están inicializados. Pero antes de yo inicializarlos, debo hacer la conexión porque después no puedo interconectarlos una vez que están inicializados. Entonces, fíjense que dice Add Link y yo voy a ir agregando acá, ¿sí? La conexión entre los routers y, por ejemplo, acá mi conexión con mi máquina virtual. Perdón, para esta clase solo vamos a usar uno, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es agregar un link entre Eder 2 y Virtual PC 1, entre Eder 3 y Virtual PC 2 y entre Eder 4 y Virtual PC 3, ¿sí? Entonces, fíjense, también yo puedo agregar acá un label, ¿sí? Por ejemplo, le podemos poner clase 2, ¿sí? O también puedo agregar un cuadrado, o sea, puedo personalizar como yo quiera la parte visual de mi proyecto, ¿sí? Le puedo cambiar el color de borde y le puedo cambiar el color de fondo, por ejemplo, ¿sí? Y el label este que le puse acá, agregarlo acá, por ejemplo, ¿sí? Eso les va a servir para una cuestión descriptiva, no que para otra cosa, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? Sí, 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 perfecto. profe. Bueno, ahí me preguntan si el CHR es lo mismo que el CHR 716. No, fíjense, yo tengo acá diferentes versiones, que en este caso estoy trabajando 711.2, pueden trabajar con un 716, no hay problema, yo también creo que acá lo tengo el 716, pueden trabajar. Lo importante es que vamos a trabajar con, como yo les dije en la clase pasada, ruteros versión 7, ¿sí? Bueno, acá yo puedo cambiar el nombre del dispositivo, que en este caso es el Cloud Hosting Router. Fíjense que dice CHR 7112-1. ¿Sí? El guión 1 es porque yo ya había agregado otros dispositivos. A medida que voy agregando más dispositivos del mismo tipo, es guión 2, guión 3, etcétera, ¿sí? Acá yo, por ejemplo, le voy a poner router. Fíjense, le ponemos router, pero esto no quiere decir que estemos cambiando el parámetro identity que vimos la clase pasada del Cloud Hosting Router, sino solamente estoy cambiando label, la etiqueta de este dispositivo, ¿sí? Bueno, fíjense, una vez que ya tenemos unido, eh, vamos a inicializar ya tenemos la interconexión, perdón, entre los dispositivos, ya los vamos a inicializar. Fíjense.
Los inicializamos, acá se tienen que poner todo en verde, entonces nosotros ya podemos acceder a los equipos, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver hoy es, primero vamos a ver la parte teórica y después vamos viendo la configuración de cómo vamos a ir, la configuración de cada parte teórica que nosotros vamos a ir viendo, ¿sí? Una aclaración que acá me dicen, que ahí, me dicen en el chat, para nosotros poder salir a Internet, que es la conexión con la máquina virtual, es el cloud, ¿sí? El cloud, que es mi salida a Internet. El NAT es otra cosa, no es para salir a Internet. La salida a Internet es a través del cloud. Yo acá le puse, le cambié el nombre de ISP, pero es el cloud lo que tienen que poner porque esta es mi interconexión con la máquina virtual, que es la que yo tengo salida a internet. Bueno, eh, esto lo voy a cerrar. Vamos a hacer todo de cero. Una vez que tengo inicializados los dispositivos, yo ya puedo acceder. Bueno, un punto. Yo puedo hacer la configuración por consola de comando. Si ustedes se fijan, acá me va a abrir un PuTTY. Yo voy acá, aprieto botón secundario y pongo console. ¿Sí? Me abre un PuTTY y yo puedo hacer la configuración. En este caso, fíjense en la Virtual PC o del Cloud Hosting Router. Fíjense, ¿se acuerdan cuál es el nombre de usuario por defecto que nosotros trabajamos? Admin y sin contraseña. Admin y sin contraseña, ¿sí? Nos dice si queremos ver la licencia de software, le ponemos que no y nos va a pedir cambiar el password a partir de la versión 6.49. Si nosotros no cambiamos el password, no tenemos el password por defecto, siempre nos va a decir que cambiemos el password. Perfecto. Entonces, fíjense, nosotros ya tenemos, ya accedimos al equipo, ¿sí? Vamos a cambiar primero el parámetro identity, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? System Identity Set Name. Set. Primero vamos a ver qué parámetro tiene. Le ponemos System Identity Print. Fíjense, tiene el identity por defecto, ¿sí? Es Ujú. más, fíjense, yo voy a ver ahora qué configuración tiene este router. Este router nosotros no le hicimos ninguna configuración, entonces le hacemos export y fíjense, la única configuración que tiene, o sea, sacando esta parte, ¿sí? Que eso no va al caso, es esta. Un DHCP client en la interfaz either one. Como yo les había dicho, o sea, es la única configuración que nosotros tenemos. Un DHCP client, esa es la configuración por defecto que tienen los Cloud Hosting Routers, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a cambiar el parámetro de identity. ¿Por qué? Fíjense, si yo voy, abro Winbox y hago un discover, yo encuentro dos routers, ¿sí? Pero puede darse caso que yo tenga más routers, entonces para poder identificarlos, les había dicho la clase pasada que lo mejor es usar el parámetro de identity para identificar al router en un entorno donde pueda haber varios routers, ¿sí? Entonces por eso cambiamos el parámetro de identity. Entonces venimos acá, como decían, System Identity Set Name y le vamos a poner router clase 2, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo hago un refresh acá, me debería haber cambiado. Y fíjense, el router al cual nosotros nos estamos dirigiendo, este también lo podemos identificar, fíjense, por la versión de ruteros, por la versión de board. Uno es un CHR, otro es un router board, ¿sí? Bueno, por la misma IP, fíjense que tiene que estar dentro del rango que entrega la máquina virtual. No obstante, el parámetro, si yo tuviese varios routers en un esquema laboratorio, por medio del parámetro de identity, yo puedo identificarlos. Bueno, como les dije, entonces ya tenemos esto configurado, ¿sí? Vamos a entrar a la configuración de router. Lo podemos hacer por Mac Winbox, como dijimos, o podemos hacerlo por Winbox usando la IP. Entonces ponemos conectar y fíjense, nosotros ya entramos al router. Ya entramos al router donde tenemos esta parte que nosotros ya conocemos, ¿sí? Bueno, antes de empezar con la clase propiamente dicha, vamos a ver algunas cositas a tener en cuenta de Winbox, ¿sí? Eh, Fíjense, acá, más allá de lo que es el dashboard, settings que nosotros dijimos para ocultar o que mostrar los passwords, hay un botón que dice Safe Mode. ¿Alguien sabe para qué es ese botón? Es el modo seguro. Cuando ponerle que vos configures algo y te saca la conexión del MikroTik, vuelve a estar como antes. No sé, no me Exactamente. expliqué bien, pero Claro, si sí. te quedás, perdón, si te quedás afuera porque le erraste, no sé, pusiste una regla en el firewall que te dejó sin poder entrar, si está en modo seguro, cuando lo apagás y lo prendés, vuelve como estaba antes, ¿no? Claro, ya cuando Exactamente. O te sea, quita la conexión, vuelve como antes. exactamente. Safe Mode es una forma de evitar perder el acceso al router, ¿sí? Sobre todo cuando vamos a hacer configuraciones sensibles, ¿sí? Apretamos Safe Mode y hacemos todas las configuraciones.
Por ejemplo, yo voy acá, voy a configurar un IP, por ejemplo, en la interfaz IDER2. ¿Sí? 1.1/24 en la interfaz IDER2. ¿Sí? Acá le ponemos IP IDER2, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa? Eh, si yo en este momento voy y quiero salir, finalicé de configurar el router, quiero salir, fíjense que me dice que estamos en safe mode, sí, que si salimos va a deshacer todos los cambios. Si le ponemos sí, va a volver al estado en que estaba el router antes de nosotros presionar el safe mode. ¿Sí? Si le ponemos no, volvemos, sacamos el safe mode y ahí cerramos. Entonces, para qué sirve safe mode? Precisamente para que si nosotros, o sea, yo les voy a sugerir siempre trabajen con safe mode. Ustedes entran a un router, sobre todo cuando hacen una configuración remota, lo primero que hacen es apretar safe mode. ¿Sí? eh, Hacen una configuración y en caso que ustedes pierdan acceso al router, solo va a volver el router a la configuración que estaba en el momento que ustedes, en el momento anterior a ustedes presionar Safe Mode, que es modo seguro la traducción, ¿no? Ahora, si ustedes hacen la configuración, ven que está funcionando todo bien, destildan el Safe Mode y ahí pueden cerrar el router. Ahí se van a guardar los cambios. O sea, en realidad no hace falta que salgan. En el momento que ustedes destilaron SafeMode, se van a guardar todos los cambios que ustedes hicieron, ¿sí? Ténganlo en cuenta, si alguien viene trabajando si alguien trabaja con Cisco, es como cuando nosotros copiamos el running configuration, todo el startup configuration, una cosa así, ¿sí? Nosotros, hasta que no hacemos esa copia, no se aplican los cambios. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Parecido, mejor dicho, pero bueno, es una forma de evitar perder el acceso al router. Entonces yo siempre les voy a sugerir a ustedes, entren a un router en producción, lo primero que hacen es apretar Safe Mode y trabajar. Si está todo bien, cuando ustedes vieron que todos los cambios que hicieron funcionan bien, ahí destilan el Safe Mode. Caso contrario, si pierden acceso, van a poder volver a entrar. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Sí, sí, profe. Perfecto. Perfecto. Después, ahora ya tenemos la pestaña de interfaces, ¿sí? O la sección de interfaces, donde vamos a ver todas las interfaces físicas y lógicas que nosotros tenemos en ruteros, ¿sí? En este caso, esto si bien es un emulador, porque es un clock hosted router, o sea, más que un emulador, es una versión de software que no está asociada a un hardware propiamente dicho. Fíjense, acá esto simula como si fuesen puertos físicos, que en este caso es 5 puertos físicos. Bueno, nosotros, todas las interfaces lógicas que nosotros agreguemos también van a aparecer en la sección de interfaces. Por ejemplo, si nosotros venimos acá y agregamos una VLAN, ¿sí? Nosotros le llamamos VLAN 10, por ejemplo, el VLAN ID 10 asociada a la interfaz Header 2, ¿sí? Le damos OK. Fíjense, acá se agrega una VLAN, pero si yo voy a la parte de interfaces, se agregó la interfaz virtual del tipo VLAN, ¿sí? Fíjense, yo tengo una interfaz de tipo lógica que es de tipo VLAN, ¿sí? Pero yo veo todas las interfaces que tengamos en el router, las voy a ver acá. Incluso interfaces PPP y demás, ¿sí? Después, esto lo voy a deshacer porque fue solo un ejemplo, en este momento no vamos a ver VLANs. Tenemos una lista de interfaces. Nosotros podemos crear listas de interfaces que nos van a servir para, por ejemplo, cuando nosotros configuremos el firewall, eh, reducir la cantidad de reglas que nosotros tengamos que configurar. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos o más conexiones WAN, ¿sí? En vez de hacer una regla por conexión WAN, directamente hacemos una lista para todas las conexiones WAN y agregamos todas las interfaces WAN en esa lista de interfaces. Entonces, cuando nosotros configuremos las reglas para las interfaces WAN, solamente referenciamos a la lista de interfaces y no a cada interfaz en forma individual. Entonces nos ahorramos nos ahorramos configurar reglas, entradas por ejemplo, en el firewall, con la consiguiente simplificación de la configuración y de la lectura de la configuración que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo creamos una lista de interfaces? Fíjense, apretamos otro botón, lists, ahí creamos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a crear una que sea one, ¿sí? Y después, una vez que nosotros tenemos creada la lista One, vamos al botón más y vamos agregando las interfaces One que nosotros configuremos. Por ejemplo, si hacemos de cuenta que la Eder 1 es una One y la Eder 5 también, acá otra pequeña sugerencia de uso. Para no tener que volver a apretar más, cerrar y demás, directamente apretamos copy, se nos agrega una regla que es la copia de la cual nosotros estamos, una entrada que es la copia de la cual nosotros estamos copiando, valga la redundancia,
Y ahí seleccionamos el otro puerto que nosotros querramos configurar, que en este caso, fíjense, entonces, tanto Ladder 1 como Ladder 5, Ether 1 como Ether 5, a veces se me mezcla el inglés y el español, entonces les digo, porque a veces voy a decir Ether 1, otra vez decir Ether 1, les digo para que eh, tengan en cuenta eso nomás. Entonces, fíjense, si yo quisiese ir a configurar una regla, voy, por ejemplo, a Firewall, ¿sí? Y configuro acá una regla de NAT, por ejemplo, ¿sí? Que digo source NAT, y en vez de decir la interfaz de salida, poner la interfaz 1 y la interfaz header 1 o header 5, pongo out interface list, ¿sí? Y ahí elijo la interfaz list 1, ¿sí? Y ahí le aplico una acción. En este momento no me interesa que entiendan qué estamos hablando, pero sí le estoy mostrando cómo funcionan las listas de interfaces, ¿sí? ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Bueno, en la parte de IP addresses, nosotros vamos a configurar todas las direcciones IP de todas las interfaces físicas o lógicas, ¿sí? Esto lo voy a borrar, no me interesa en este momento. Fíjense que nosotros ya tenemos una entrada, ya vamos a ver por qué tenemos una entrada ahí, ¿sí? Y después vamos a ir viendo, ahora sí, vamos a empezar con los contenidos que tenemos provisto. Una cosa que no les dije, perdón, perdón. En System Clock, nosotros acá vamos a configurar, ¿sí? Podemos poner el Time Auto Zone Auto Detect, ¿sí? O podemos configurar en forma manual, ¿sí? El time zone y demás. ¿Sí? Acá lo van a ustedes configurar para poner en hora su router, ¿sí? Fíjense si yo pongo acá a time, update, ¿sí? Bueno, acá está, yo tendría que cambiar acá el time zone a -3 para que me reduzca 3 horas y fíjense, me ponga las 19, ¿sí? Pero acá es donde ustedes van a configurar el reloj de su equipo. Bueno, y acá IP Cloud es para donde ustedes, si ustedes lo habilitan, se va a habilitar el DNS usando el servicio de DNS dinámico de MikroTik, que es mynetname.ns.mynetname. Creo que dns.net. A ver, vamos a verlo en un router físico. Fíjense en este. Entonces, fíjense, yo acá habilito el cloud. Fíjense, se me genera sn.mynetname.net, ¿sí? Acá me genera un DNS dinámico que yo, en vez de apuntar a una IP pública que puede ser dinámica y no fija, ¿sí? Puedo apuntar directamente al nombre de dominio de esa forma para tener siempre, o sea, que se abstrae, que de esa manera nosotros nos vamos a abstraer del cambio de la IP en caso que sea dinámica, ¿sí? Entienden el concepto, ¿no? De un O, DNS se- dinámico. o sea que si nosotros estamos desde otro lado, podemos conectarnos directo al router con esa dirección IP. Exactamente, porque esta es única, ¿sí? Para este router en particular. Ah, buenísimo. Es un DNS Entonces, dinámico, es un DNS dinámico. claro, perfecto. Entonces, Pero dispositivos que tengamos, usa el dominio sn.mynetname.net, que es que es el de ruteros. claro. Si tengo, por ejemplo, un equipo de cámaras conectado ahí, puedo hacer una conexión directa. Exactamente. Sí, sí, o lo que tengas, un servidor que tenga acceso desde afuera, un web server o cualquier tipo de servidor que vos necesites acceder de afuera, directamente apuntás al dominio y te abstraes del tema de la IP. Obviamente que si tenés una IP fija, pues también entran por IP fija, no hay problema. Pero no siempre tenemos servicio de IP fija. Sí, pero hoy ya no se consigue ni IP fija. No sé. Así que, pero bueno, eso es otra forma, ¿sí? Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a empezar con el tema de DNS, de DHCP. ¿Qué es DHCP? DHCP es el acrónimo de Dynamic Host Configuration Protocol. eh, es que es un protocolo que se usa para asignar a un cliente una IP en forma automática, ¿sí? Digo cliente porque tiene una arquitectura cliente-servidor y trabaja con los puertos UDP67 y UDP68 en capa 2. Ténganlo en cuenta eso. Trabaja en capa 2, ¿sí? En realidad sería entre capa 2 y 3, pero sí necesita sí o sí visibilidad de capa 2. Bueno, además de direcciones IP, puede enviar otros parámetros. Ya vamos a ver cuáles son esos parámetros que puede enviar, ¿sí? ¿Cómo funciona? Un cliente se conecta a una red y se ejecuta lo que es el DORA, ¿sí? Sí, que son los distintos pasos que nosotros tenemos. ¿Por qué es DORA? Discovery, Offer, Request, ACK, ¿sí? Si ustedes se fijan, la primera letra
de cada estadio de HCP es DORA, ¿sí? Por eso se llama así el protocolo, o sea, así se denomina. Entonces, un cliente se conecta, envía una solicitud de HCP, lo que hace es decir por broadcast diciendo, ¿hay algún servidor de HCP? Si existe un servidor de HCP, responde, ¿sí? Y envía una oferta. El cliente acepta esa oferta y empieza a utilizar un IP y el DHCP server eh, reserva esa IP para ese cliente en particular, porque hay por eso les digo que está entre capa 2 y capa 3 porque hay una relación 1 a 1 entre una MAC y un IP, y durante un tiempo que se llama lease time, que es el tiempo que va a durar esa asignación, ¿sí? Esa IP está reservada para ese cliente particular. Antes de que se cumpla ese lease time, el cliente, si sigue traficando en la red, va a renovar su IP. Caso contrario, se va a cumplir esa lease time y se va a borrar esa entrada al servidor de HCP para poder ser asignada a otro dispositivo en caso que así lo requiera el servidor. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. Bueno, y ya viendo la configuración propiamente dicho, nosotros vamos a hacer la configuración del DHCP client en IP DHCP client. ¿Sí? Fíjense, nosotros vamos a elegir, lo que sí o sí tenemos que configurar es una interfaz. ¿Sí? La interfaz, la cual va a hacer la solicitud de un IP. ¿Sí? Nosotros tenemos parámetros opcionales como usar, o sea, o pedirle al servidor pedir al servidor, un servidor horario y los servidores DNS, ¿sí? Después dice DHCP Options. En realidad este gráfico está un poco desactualizado y vamos a ver, si bien las opciones son las mismas, hay una pestaña adicional que dice Advanced, ¿sí? Dice DHCP Options, que es Hostname y Client ID, que son parámetros que nosotros podemos usar para configurar unos scripts, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Y este es muy importante. Fíjense que dice si nosotros queremos agregar una ruta por defecto, ¿sí? Que es la que nos va a permitir, generalmente nuestro servidor de HCP con el que nosotros nos conectamos es el mismo router que nos provee Internet, ¿sí? Entonces, en caso que el servidor nos lo provea, podemos agregar una default route precisamente para una ruta por defecto para la salida a Internet. Y además hay un parámetro adicional que dice default route distance. Ya vamos a ver qué es eso, ¿sí? Entonces, fíjense, si vamos ya a la configuración propiamente dicha, acá estoy en el, sí, voy a IP, DHCP Client, y fíjense, yo ya tengo un DHCP Client configurado en la interfaz HeaderOne. Dijimos que esa es la configuración por defecto de Cloud Hosting Router, ¿sí? Fíjense, como les decía, hay una pestaña Advanced donde están las otras opciones que nosotros vimos, pero es exactamente lo mismo. En la pestaña de DHCP nosotros elegimos la interfaz, que en este caso, fíjense, es la HeaderOne. Fíjense que dice use peer DNS, use NTP. Quiere decir que nosotros vamos a aceptar si tiene información de DNS y de servidor horario. Y además dice add default route. Entonces, si yo voy acá a DNS, fíjense, en DNS settings, en IP DNS, ¿sí? Y acá IP routes, fíjense, si yo le pongo que no use los DNS del servidor DNS, del servidor de HCP, fíjense, se borra la entrada que yo tenía acá en Dynamic Servers, ¿sí? Se borra la entrada que yo tenía acá en Dynamic Servers. Ah, una cosa más, fíjense, IP address. ¿Por qué yo les dije? Yo tengo una entrada acá en address list, precisamente porque es la IP que fue asignada, ¿sí? Por medio de HCP client en la interfaz Ether1. Entonces, fíjense, yo en la interfaz Ether1 tengo la IP 192.168.63.129. Bueno, acá no ahí lo pongo para que lo veamos, /24, ¿sí? Y fíjense que hay una letra D. ¿Saben por qué es esa letra D? Qué dinámico. Es dinámico. Es de dinámico, porque es una asignación dinámica, ¿sí? O sea, en el momento que yo lo dé de baja, por ejemplo, la configuración de HCP Client, esa entrada va a desaparecer, ¿sí? Les decía, fíjense, entonces yo acá tengo una IP configurada en forma dinámica, ¿sí? Porque yo tengo una configuración de DHCP Client. Al mismo tiempo, yo tengo un
los DNS configurados, que en realidad si yo tildo ahí y le pongo apply, fíjense que me va a generar una entrada de los DNS dinámicos, ¿sí? De los DNS dinámicos que me toma los DNS que me está entregando el DHCP server, que en este caso mi DHCP server es mi máquina virtual, ¿sí? Y fíjense que dice add default route, o sea, yo tengo una ruta por defecto, que si yo le pongo no, fíjense, se borra la entrada de mi ruta por defecto en mi tabla de ruteo, ¿sí? No me interesa en este momento la parte de ruteo, eso lo vamos a ver en la clase que viene, pero sí sepan que nosotros tenemos la posibilidad de agregar o no la ruta por defecto cuando nosotros configuremos un DHCP client. Y fíjense que yo le voy a poner que sí, y acá dice default route distance. Yo acá puedo cambiar la distancia administrativa, ¿sí? Fíjense, yo le pongo apply, y fíjense que me dice distancia 2. Me agregó una entrada, ¿sí? A la ruta, una entrada a tabla de ruteo, que es una default route, ¿sí? Y la distancia administrativa es 2. O sea, lo que yo configure acá es lo que va a aparecer acá. Ya vamos a ver en la clase que viene qué es la distancia administrativa, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos una flag que dice DAD, DAD en D minúscula. Eso es porque porque es dinámica, activa y aprendida por DHCP. La D minúscula quiere decir que fue aprendida por DHCP. Si ustedes viesen en versión 6, acá la flag esta es DAS, que es Dynamic Active Static. Entonces eso lo solucionaban porque era una asignación estática o dinámica, porque decía Dynamic Active Static. De todas maneras, eso lo vamos a ver en la clase que viene, pero eso como que no tenía sentido. Era una entrada estática, pero era dinámica. Entonces eso lo solucionaron y la entrada en realidad es dinámica porque está aprendida por DHCP y como está aprendida por DHCP tiene la D minúscula, ¿sí? Como les dije, eso lo vamos a ver mejor la clase que viene. Bueno, hasta acá está claro cómo funciona el DHCP client. Ah, Sí. una cosita que no les dije. Fíjense acá con DHCP options, ¿sí? Nosotros también podemos, cuando la interfaz se comunica con un DHCP server, correr un script, ¿sí? Correr un script para una función específica que nosotros querramos ejecutar. Ya vamos a ver más adelante cómo y qué y son y cómo funcionan los scripts. Y por último tenemos la pestaña de estado en donde nos dice la IP que nos asignaron, la gateway, que fíjense, la gateway es precisamente nuestra IP del próximo salto, que es la que nos va a permitir en este caso la salida a internet. Si ustedes se fijan, la gateway es la que dice acá, ¿sí? ¿Cuál es la dirección del DHCP server? Que es 63.254, precisamente la máquina virtual. ¿Sí? ¿Y cuál es el list time? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo nos asignaron esta IP? Que si ustedes se fijan, fue por media hora, ahora nos quedan poco más de 22 minutos. ¿Y cuáles son los servidores de DNS? En este caso, no nos proveyeron información de servidores horarios. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tenemos la información, el de estado de la interfaz. Bueno, ¿hasta acá está claro? ¿Cómo se llega a Sí, esa sí. última solapa? Sí, sí. No entendí, se escucha bajito, no sé quién me preguntaba Sí, cómo ¿cómo se... se llega a la última solapa esa que mostró recién? Acá. O sea, tenés Es, tres es pestañas. de DHCP client. Está, Status, acá. perfecto. Bueno, Sí, no sé. Profe, sí. influye mucho de que le pongas o no NTP en un cliente de HCP ahí que omitió el NTP. No lo omitió, simplemente el servidor no te está dando esa información. Si el servidor te la estuviese dando, lo agregaría. Pero el Por servidor no eso. te está entregando. Pero Y influye en qué sentido. Pero en influye ese en... caso, ¿qué horario toma? No, el que vos configures acá en IP Cloud. Perdón, en System Clock. ¿Entendés? Es como cuando vos le Está bien. configurás el Windows la hora manual o lo Toma la del configurás sistema, claro. con un NTP. Bien, bien. O sea, acá una cosa que yo no les dije, en forma como paquete básico, ¿se acuerdan que nosotros vimos la administración de paquetes la clase pasada? Bueno, como paquete Sí, básico,
Ruteros no tiene, no funcionan como server de servidor horario, ¿sí? Tienen que agregarlo como un paquete adicional. Ah, hay una cosa que no les dije la clase pasada que me olvidé, porque directamente vimos versión 6. Si vamos a System Packages, fíjense, a partir de versión 7, todo lo que son los paquetes básicos, ¿sí? eh, están en un solo paquete que se llama ruteros. Nosotros solo los extra packages están identificados, que en este caso tendríamos que agregar un NTP, por ejemplo, ¿sí? Pero no, ¿se acuerdan que la clase pasada decía, o sea, era DHCP, System, Wireless, Claro. etcétera, que era como paquete? Bueno, a partir de versión 7 están en un solo paquete que se llama ruteros, ¿sí? No Si no le están, abre el árbol ahí. no en versión 7, se Ah, muestran así como un solo paquete, ¿sí? Pero si yo quisiese que Ruteros trabaje con NTP, tengo que agregar la funcionalidad como extra packages de Network Time Protocol. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver DHCP Server. Se configura en IP DHCP Server, ¿sí? Y en este caso nosotros tenemos lo que se denomina un wizard para lo que hacer el setup del DHCP Server, ¿sí? Antes de hacerlo, algunas consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que puede funcionar, no, eso ya lo vamos a ver. En caso de utilizar interfaces brilladas, ya vamos a ver qué son, deben configurarse sobre el bridge. Solo se permite un DHCP server por segmento dominio broadcast y antes de ejecutar el setup sobre una interfaz particular se debe tener una IP configurada, ¿sí? Entonces, nosotros, como regla general, siempre que nosotros tengamos una interfaz, el próximo paso que vamos a tener que vamos a hacer es configurarle un IP. Sobre todo cuando nosotros creamos una interfaz. Después, si nosotros ya tenemos las interfaces físicas, vamos a crear un IP sobre la interfaz y luego vamos a poder trabajar sobre esa interfaz, configurando DHCP server o lo que sea, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar precisamente. En este caso, nosotros todavía no estamos trabajando con Bridge, ya vamos a ver qué es un Bridge, pero vamos a hacer la configuración de direcciones IP en la interfaz. Fíjense, acá una cosa que yo no les dije, si ustedes acá presionan este botón, les va a mostrar información de las interfaces, ¿sí? Les va a mostrar en cuál interfaz tienen conectado qué dispositivo, ¿sí? Entonces, es este botón que está acá. Fíjense, este botón que está acá. Entonces, nos sirve para saber qué interfaces están conectadas con cuál dispositivo propiamente dicho. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es configurar un IP en cada interfaz. Vamos a configurar un IP en cada interfaz y vamos a configurar un DHCP server para cada interfaz. El formato que le vamos a dar al IP de cada interfaz va a ser el siguiente, ¿sí? Va a ser 192.168.x, donde x va a ser el número de la interfaz, punto, el número IP de la interfaz en el router, barra la máscara de subred, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Vamos a configurar. ¿Qué IP le configuramos a la interfaz Eder 2? 192, 192.168.2. 2. ¿2 qué? Puede ponerle 2 y el uno 1 como barra puerta de enlace. 24. 1 2, barra 1 24. barra 24. Bien. Pregunto, ¿puedo poner 0 barra 24? No, No, porque es la red. ¿Puedo poner 255 barra 24? tampoco. No. ¿Puedo poner 254 barra 24? Sí. Correcto. Sí. O sea, si tenemos una red barra 24, ¿sí? Nosotros tenemos una red acá que es barra 24. Nosotros podemos. La IP 0 es la IP de red. el red, La IP 255 es la de IP destino. de broadcast. No, Brocas. de broadcast. ¿Sí? Cualquier IP que esté entre 1 y 254 es una IP utilizable, ¿sí? Como regla general, siempre la IP 1 va a ser para el router, ¿sí? No es que debe ser así, lo vamos a usar nosotros como regla general para el curso, ¿sí? Podría ser también la 254, en este caso vamos a elegir la 1, ¿sí? Pero cualquier IP que esté entre 1 y 254 yo podría utilizarla. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, una máscara de subred barra 25, ¿sí? Y la red es 192.168, dijimos 2.128.
cuál va a ser la dirección de red, cuál va a ser la dirección de broadcast y cuál es el rango utilizable de IPs. La 0 es la red, la 128 es la broadcast. La Y, 0 es la red y la y el- 128 es la Y broadcast. de 1 a 127, No, error. Yo puse, fíjense, perdón. No, 128. no, no, está bien, está bien, está bien. 128 es la red. ¿Sí? Esto está mal. Está mal, va a ser 128 es la red, 5. Y 255 120, es 255. broadcast y de 129 a 254, ¿sí? Va a ser las IPs utilizables. ¿Sí? Si yo hubiese puesto acá 2.0/25, ahí sí, la dirección de red es la 0, la dirección de broadcast es la 127, ¿sí? Y perdón, entre 1 y 126 son las direcciones IP útiles, ¿sí? Las utilizables. ¿Entienden? Pero yo Ok, puse la red 128. Acuérdense. sí, Subnetting siempre es un poco de dolor de cabeza. Sí, pero ténganlo claro porque lo vamos a usar bastante a partir de la clase que viene. Bueno, dijimos, vamos a usar para el curso va a ser la 1 en el router, ¿sí? La parte de network se completa sola, ¿sí? Entonces, y fíjense, acuérdense siempre /24. Si yo no pongo el /24, yo ya se los dije, esta es una IP /32, ¿sí? Acuérdense. Sí o sí tengo que poner el /24. Bien. Ahora vamos a hacerlo por consola de comando, a la configuración de la IP para la interfaz de 3. Vamos IP, address, add, address, 192, 168.3.1 en la interfaz Eder3, ¿sí? Y acá le puedo poner un comment, que me olvidé de ponerle coso. Le ponemos comment IP Eder3. Acuérdense que nosotros nos sugerimos poner los comentarios de forma tal de que sea más fácil leer la configuración. Fíjense, si acá se agrega la entrada, acá vamos a poner IPEDER2. Obviamente que en este caso el comentario no tiene ningún tipo de sentido. Ya sabemos que el IP es de EDER2, pero bueno, es solo como para que nos empecemos a acostumbrar a comentar, ¿sí? Em, bueno, entonces fíjense, IPEDER3, ¿sí? Y vamos a hacer la configuración de lo que es Le la faltó el interfaz. barra 24, la Eder 3. Ah, pero bien, bueno, fíjense, buenísima la aclaración. Fíjense que ya me equivoqué yo, me faltó el /24, ¿sí? Y acá vamos a hacer la configuración de la IP. Ah, bueno, fíjense acá, como les decía, acá yo puedo copiar y así no tengo que escribir todo, directamente cambio acá, elijo el 4, entonces no tengo que andar poniendo toda la configuración de cero. Entonces ya acá tengo toda la configuración de las IP de las interfaces. Una vez que yo tengo configurada IP de las interfaces, ahora sí puedo configurar un DHCP server. ¿Dónde vamos a una hacer la pregunta. configuración? Sí. En el interfaz de comando, ¿cómo le pones la máscara? ¿Con el comando mask? ¿Así o cómo es? No, 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 no. Perdón. Es así. Fíjense. Espacio 255, 255. No, 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 sí. Igual que Ah, Ah, lo el bien. hecho es. que... Ah, bien, ok. Perdón, yo eso no me di cuenta. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la configuración de DHCP server, ¿sí? Entonces fíjense, vamos acá, vamos a IP de DHCP server. Fíjense que acá nosotros tenemos la pestaña DHCP y tenemos DHCP Setup, ¿sí? Acá vamos a elegir la interfaz. Nosotros acá vamos a elegir la interfaz sobre la cual queremos configurar el DHCP server. En IDER 1 no, porque IDER 1 ya tiene configurado un DHCP client. Entonces vamos a ir a la interfaz EDER 2, EDER 3 y EDER 4. Primero vamos a hacerlos en EDER 2. Acá es un wizard, un paso a paso, ¿sí? Entonces, elegimos la interfaz, luego nos dice cuál va a ser el espacio de direccionamiento, que en este caso, cuál va a ser la red, precisamente, 192.168.20/24, ¿sí? Coincide con esto, ¿sí? Le damos Next. Después nos va a decir cuál va a ser la puerta de enlace para los dispositivos que se conecten a ese servidor de HCP. O sea, la LAN, esta en particular, esta LAN que le vamos a llamar, por ejemplo, LAN 2, ¿sí? ¿Cuál va a ser la gateway? Que precisamente es la IP del router en esa interfaz, ¿sí? Que es la 2.1, ¿sí? Fíjense, es la 2.1. Coincide con esto. Y después nos dice addresses to give out. Este es el pool de direcciones que nosotros vamos a entregar
a los clientes de HCP. Nosotros podemos entregar todas las direcciones disponibles. Fíjense que vale de las 2 a las 2.54, la 1 no porque es la del router, o podemos hacer un pool que sea, por ejemplo, que va de 20 a 25. Por ejemplo, o sea, acá solamente va a entregar 6 direcciones IP, ¿sí? Obviamente que en un entorno de producción, fíjense si 6 no son muy pocas, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Pero bueno, para el ejemplo sirve. Le doy y fíjense que dice DNS servers. En este caso, está tomando los DNS dinámicos que yo tengo configurado por medio de HTTP Client, ¿sí? Fíjense, yo acá podría configurar esos DNS o también agregar unos en forma manual. Ya lo vamos a hacer en las otras interfaces, vamos a agregar otros DNS server, ¿sí? Y el list time es el tiempo que va a durar la asignación para los clientes de HCP que se conecten con este servidor, que por defecto para lo que es versión 7 es 30 minutos. Estos son segundos, estos son minutos y estos son horas, ¿sí? En versión 7 son 30 minutos, en versión 6 son 10. Y fíjense que nos da un mensaje que dice que se ha completado en forma exitosa. Y acá yo puedo ver información adicional del servidor de HCP. ¿Cómo se llama el servidor? ¿En qué interfaz está corriendo? ¿Cuál es el tiempo de asignación para cada cliente? Y que fíjense que dice address pool, que es el pool de direcciones que va a entregar. Eso lo vemos en IP pool. Se generó una entrada, ¿sí? Se generó una entrada que va, fíjense, que tiene el intervalo de direcciones que nosotros vamos a entregar, que va de las 2.20 a las 2.25, ¿sí? Y bueno, y después tenemos otras opciones que en este momento no nos interesan. Y acá en la pestaña Networks son precisamente las redes que están asociadas a este servidor, ¿sí? La Gateway la 2.1 y cuál es el address space, que es precisamente la red con la cual vamos a trabajar. Fíjense que yo podría entregar acá información adicional. Fíjense, un dominio, un servidor WINS, un NTP server y demás. Yo podría acá entregar información adicional que la tengo que configurar acá, ¿sí? Y acá en la parte de lices van a estar listadas todas las asignaciones que entregaron acá todos los servidores de HCP que yo tenga configurado, ¿sí? Ahora vamos a hacer la configuración del servidor de HCP por consola de comando. Entonces vamos a IP de HCP server, ¿sí? Y acá directamente yo le pongo, eh, perdón, setup, ¿sí? Entonces acá me pregunta la interfaz. ¿En qué interfaz vamos a configurar? En el Ether 2. No, Eder 2 ya la configuramos. Perdón, el Ether 3. Eder 3. ¿Eder 3 o Eder 4? Eder 3 vamos a hacer. Fíjense que dice DHCP Address Space. Vamos a dejar ese mismo. La gateway va a ser precisamente la IP de la interfaz en el router. En este caso, fíjense que dice, va a entregar de IP de la 2 a la 254. Acá vamos a ponerle que entregue, por ejemplo, de la 100 a la 254. Acá dice Select DNS Servers. No le vamos a hacer que entregue los DNS dinámicos, sino, por ejemplo, que entregue los DNS de Google, ¿sí? 888. ¿Y durante cuánto tiempo? Fíjense acá, son 1800 segundos. ¿O está bien, digo yo? Sí, sí, 1800 segundos, ¿sí? Que son los 30 Sí. minutos. Yo puedo modificarlo. Lo vamos a dejar acá. Por ejemplo, le vamos a poner 3600, ¿sí? Que entregue una hora. Fíjense, se genera una entrada. Fíjense que el list time es una hora, ¿sí? Y fíjense acá en Networks que yo tengo los DNS server que va a entregar los de Google, ¿sí? Yo podría tildar, eso nos dije, para que no entregue DNS le pongo no DNS, ¿sí? Bueno, por último, vamos a configurar ahora en la interfaz Ether 4. Acá lo vamos a hacer medio rápido. En este caso, vamos a hacer que el servidor de HCP sea el mismo router, ¿sí? El mismo router en ese, o sea, en ese esquema, en ese espacio de direccionamiento, que tiene que ser el 4, porque estamos configurando la interfaz Ether 4, y la IP de la interfaz Ether 4 es la 4.1, ¿sí? Y el list time, lo vamos a dejar acá, por ejemplo, lo vamos a poner 10 minutos. Listo. Perfecto. Pregunto, ¿por qué no tenemos ninguna entrada en la pestaña Lices? Porque no hay ningún equipo Todavía no se conectado. conecta nadie. Ningún host hizo el pedido El pedido de Ningún HCP ISO, todavía. exactamente. Equipos conectados sí hay, tenemos 3, Sí. ¿sí? Pero ningún
ninguna, en este caso cliente, hizo El el HCP pedido, request. ¿sí? Entonces, para ver cómo hacemos el pedido, vamos a abrir, fíjense, vamos a abrir la consola de la PC1, de la PC2 y de la PC3, ¿sí? Vamos a tratar de tenerlos a los tres abiertos al mismo tiempo. A ver si me entran. Bueno, fíjense. El comando acá para pedir DHCP es IP de DHCP o DHCP directamente, ¿sí? Entonces acá le ponemos IP DHCP. Ah, voy a poner que veamos el router. Eh, perdón. El router. A ver. Fíjense. En el momento que yo pido IP de DHCP, si acá hay un servidor corriendo en esta interfaz, que lo hay, debería generarse una entrada en Lices, ¿sí? Entonces yo aprieto, fíjense que dice DORA, ¿sí? ¿Ellos se acuerdan que les dije DORA, Discovery, Offer, Request Acknowledge, ¿sí? Entonces, fíjense, me dice, me entregó la IP 192.168.225/24 y la gateway es la 192.168.2.1, ¿sí? Esto se condice con la entrada esta. Fíjense, hay una relación entre una dirección IP, la 225, con la MAC address, que seguramente es la MAC address de esta virtual PC1. El list time, fíjense, es durante 30 minutos y el status dice que es bound. Bound quiere decir que, que fue asignado, ¿sí? Que fue asignado. Y fíjense, el Active Hostname, o sea, si acá tiene un nombre como, como por ejemplo cuando le configuramos un nombre a Windows, va a aparecer acá, ¿sí? Y fíjense que también me dice cuál servidor de DHCP. Nosotros teníamos tres servidores de DHCP, DHCP1, DHCP2 y DHCP3, ¿sí? En este caso es el 1, ¿sí? Y si yo voy acá a la Virtual PC1 y le pongo show IP, fíjense, me dice que la MAC es la 005079666800, que es exactamente esta que tengo acá, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo mismo con las otras Virtual PC. Vamos a pedir IP. Acá le ponemos, perdón, DHCP, DHCP. Fíjense, acá me dio la 3.254, ¿sí? Acá me ha dado la 225 y acá me dio la 4.254, ¿sí? Fíjense, acá están las asignaciones. Fíjense que el servidor de DHCP es el 1, el 2 y el 3 respectivamente, ¿sí? Fíjense que las asignaciones están en redes diferentes porque son servidores de HCP diferentes, bueno, el Active Hostname y el tiempo de asignación, ¿sí? Que van variando, uno era media hora, otro una hora y el otro una hora y otro 10 minutos, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro cómo funciona? O sea que poniendo ahí DHCP genera Perfecto. automáticamente. ¿Cómo? Poniendo DHCP genera directamente, lo genera directamente, ¿no? ¿A qué te referís ahí? No te Para entendí. poder vincularlo, para que vincule, pues. A IP de ver, HCP era, digamos, cuando vos pones DHCP, te pide tener que poner el comando DORA manualmente. no. Nosotros ponemos DHCP solamente y empieza empieza a correr el del cliente de HCP y pide IP a un servidor de HCP. Esa era la duda, ahí. O sea, yo, no te- yo pues solamente pongo DHCP. Todo lo Sí. otro es cómo devuelve el sistema operativo el pedido de IP. Yo solamente pongo IP de HCP o DHCP. ¿Entienden? Ah, Así que bien. en la PC1 pusiste IP de HCP, el Sí, era comando para que vean que completo. podemos usar cualquiera de los dos comandos, o IP de HCP o DHCP. Ah, bien, cualquiera de los dos funciona. Cualquiera de los dos, exactamente. ¿Sí? Bueno, Vendría a entonces fíjate. ser ¿Cómo? activar perdón, vendría a ser como activar en la vida real, digamos, en un juego real, el DHCP client, digamos, en una computadora para que te pida el request. Sería así, ¿no es cierto? En realidad en un Windows, por ejemplo, o en un Linux, ya Sí. viene el DHCP client activado por defecto, como servicio. Claro, pero vos ¿Entiendes? podés forzar un IP y desactivás el pedido automático. No, vos lo que haces es, o sea, ustedes enchufan un cable de red, vamos a hacer el caso en Windows, enchufan un cable de red contra un Ujú. router de internet de su casa y no tienen ningún IP configurada,
no tienen que poner nada, ya solo les va a entregar un IP, ¿sí? Lo que después ustedes Ujú. pueden forzar por medio de un comando es que libere ese IP o la renueve, ¿sí? Pero el servidor de HCP, ustedes, o sea, el cliente de HCP no tiene que hacer nada para que active, solamente enchufan el cable de red y ya, o conectan una red inalámbrica y ya solo les da IP sin que ustedes pongan ningún comando en un Windows o en Bien, un Linux. En este perfecto. caso, para esta Virtual PC no es así, nosotros tenemos que forzar el comando, ¿sí? Bien. Profe, una duda. Sí, Ahí está entregando la última IP disponible, en este sí. caso la 254. ¿Puedo hacer de alguna forma que en vez de entregar la última, yo quiera entregar, por ejemplo, la 2, la primera disponible? ¿Hay alguna forma eso de hacerlo? No, siempre empieza a entregar de la más grande a la más baja. La más Ah, alta a la más bien. baja, hablando con propiedad. Ok, ok. Bueno, eh, bueno, fíjense que al lado de cada entrada que nosotros tenemos en la pestaña Lices, hay una D. ¿Saben por qué es esa D? Es Dinámico. dinámica. ¿Por qué? Porque la asignación es dinámica y va a durar lo que dure el list time, ¿sí? Si el cliente no renueva la asignación antes de que se venza este tiempo, esta entrada va a ser eliminada, ¿sí? Bueno, pero nosotros, en un entorno donde, por ejemplo, las que se conectan al router eh, no son ni celulares ni notebooks que se caracterizan por la movilidad, ¿sí? O sea, que nosotros podemos transportarlas de un lugar a otro. Y si son, por ejemplo, tenemos PCs, nosotros podemos hacer asignaciones estáticas, ¿sí? Asignaciones estáticas, ¿qué son? No se va a vencer la entrada de list time, ¿sí? Y va a durar hasta que nosotros la eliminemos en forma explícita, ¿sí? Entonces, para una Mac determinada siempre se va a asignar una IP configurada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos una asignación estática? Si ustedes se fijan, por ejemplo, para la Virtual PC 1, ¿sí? Yo puedo tocar el botón acá que dice Make Static, perdón, Make Static, ¿sí? Y yo puedo hacer una asignación estática. Entonces, esta Mac va a ser siempre asignada esta IP, ¿sí? Siempre va a ser asignada esta IP. Y fíjense que se eliminó la D acá. ¿Por qué? Porque esta IP va a estar reservada solamente para esa Mac. Entonces, ya no, o sea, si esa PC, por ejemplo, se cumple el list time, no se va a borrar esa entrada de lices, ¿sí? No se va a borrar esa entrada de lices. eh, y lo que va a aparecer es en status que dice waiting, ¿sí? Esperando que esa PC pida IP, ¿sí? Pero no va a ser asignada a otro dispositivo, ¿sí? Fíjense, yo también puedo hacerlo en forma manual, o sea, puedo hacer una asignación estática en forma manual. Yo acá aprieto el botón más y hago una asignación configuro una IP para una Mac determinada. O directamente en esta asignación estática yo le voy a cambiar la IP, por ejemplo, y le voy a poner 20, por ejemplo, ¿sí? Fíjense. Si ustedes se fijan, yo voy acá a la Virtual PC 1 y yo pongo Show IP y fíjense que tiene la IP 225. ¿Por qué tiene la IP 225 si yo le configuré 20? No la renovó. Todavía no. Todavía no vence el list time. Exactamente, como no venció el list time, esa asignación para esta PC, ¿sí? Asumió que va a durar 30 minutos. Hasta que no se cumpla el list time, no va a pedir renovarla, por lo tanto va a estar trabajando con ese IP. Ahora, si yo fuerzo la renovación, yo directamente le pongo de nuevo DHCP, fíjense, empieza todo de nuevo el proceso de solicitar un IP y fíjense que acá me dio el IP 220, ¿sí? Si ahora yo pongo show IP, fíjense que en este caso me dio IP 220. ¿Por qué? Porque hay una asignación estática, ¿sí? Que yo configuré para esa Mac determinada. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, Perfecto. perfecto. Bueno, consideraciones a tener en cuenta, como yo les dije, ahora sí se va a entender un poquito más. Solo se permite un DHCP server por segmento dominio broadcast y antes de ejecutar el DHCP sobre una interfaz se debe tener una IP configurada. Una aclaración que yo no les hice, fíjense acá en la parte de DHCP, ¿sí? Yo tengo
fíjense que dice address pool, que precisamente son los intervalos de direcciones que yo voy a entregar. Fíjense que yo acá puedo configurar el DHCP pool 0, 1 o 2. Obviamente que el 1 y el 2 no tienen sentido porque están en otro espacio de direccionamiento. Pero fíjense que yo podría configurar static only, ¿sí? Si yo acá configuro static only, solamente va a entregar, ese servidor de DHCP va a entregar IPs que estén configuradas con asignaciones estáticas, ¿sí? No va a ser de asignaciones dinámicas. ¿Sí? Entonces es una forma de hacer un poco más segura la red. ¿Por qué más segura la red? Porque, por ejemplo, yo previamente habré cargado todas las asignaciones estáticas a los dispositivos de mi red que quiero que tengan IP y cualquier otro dispositivo que venga se puede llegar a conectar en forma cableada o inalámbrica a mi red, pero no va a adquirir IP. ¿Se entiende? Porque yo voy a tener una asignación estática. Esa es una de tantas formas que nosotros tenemos para securizar la red, pero es una forma de hacer un poquito más segura mi red, haciendo que solamente haya asignaciones estáticas. ¿Se Y a entiende? la nueva, profe, y a la nueva que se conecte manualmente hay que ingresarlo. Sí, exactamente. Tenemos que hacer una asignación estática, una entrada manual. Venir acá, configurar el IP, la MAC y ahí hacer una asignación estática. Si Profe, quisiésemos que esa PC pueda conectarse a nuestra red. Aquí, tomar IP, mejor dicho. Sí, escucho. ¿se puede agregar otro pool si se quedara corto con uno? Sí, nosotros fíjense, podemos agregar, fíjense que acá yo tengo de 225, de 220 a 225, ¿sí? Yo acá puedo copiar, acá le voy a poner DHCP para seguir con el nombre, DHCP, pool, sigue el 3, ¿sí? Y que va a ir, por ejemplo, de la 26 a la 30, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente que ustedes me dirán, bueno, pero acá directamente cambiarle el 25. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer cuenta que 26 y 30 están, de la 26 a la 50 están reservadas, ¿sí? Para cámaras, por ejemplo. Entonces acá le ponemos de la 51, ¿sí? De la 51 a la 60, por ejemplo, ¿sí? Perdón, a la 60. Entonces, fíjense, yo acá tengo un pool de direcciones de la 20 a la 25 y de la 51 a la 60. Voy acá al DHCP server, ¿sí? Y yo acá le puedo decir, fíjense, ¿dónde? Perdón. Perdón, estaba en lices, no entendía. Acá, fíjense que dice address pool, ¿sí? Yo le pongo el pool 0 y que acá en DHCP pool 0, después que el next pool sea el DHCP pool 3, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando termine de entregar direcciones de este pool, va a entregar del pool 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, pero hay que configurar el next pool. Sí. Si no, otra opción es no configurar otro pool de direcciones, sino directamente acá agregar todos los Agregar. intervalos que yo quiera. ¿Sí? Entonces, en vez de configurar otro pool, directamente acá hago de la 51 a la 60. ¿Sí? En el mismo pool de direcciones. Tengo esas dos opciones. ¿En qué caso usaría eso, digamos, para separar tipo de dispositivo, nada más que si yo PC, por ejemplo, cámara, impresora, cosas así? ¿O No, tendría? ¿Por qué no le no, no pongo el rango necesariamente. completo de una? No, no necesariamente para separar, pero hagamos de cuenta que vos vos hiciste una red, ¿sí? En que generaste un pool que va de la 100 a la 200, por ejemplo, ¿sí? Son 101 direcciones IP. Sí. Y vos empezaste, cuando hiciste esa red, usaste de la 2 hasta la 99 para IP fijas, ¿sí? Para dispositivos que pueden ser cámaras, servidores y demás. En realidad, tu idea era de reservar de la 2 a la 99. Usaste de la 2 a la 50 o de la 2 a la 60. El tema es que de pronto te quedó chico el pool ese que iba de 100 a 200. ¿Sí? Entonces, ahí agregas otro pool de direcciones o, bueno, en este caso sería lo más fácil, en vez de agregar, como les decía, si iba de 100 a 200, agregar ya dijimos hasta la 60 la tenemos, usamos de la 61 hasta la 200, por ejemplo, ¿sí? Pero hay veces que, de acuerdo al diseño de la red que ustedes ya habían hecho, y de esto estamos hablando en una ecuación futura, ¿no? Pasó un tiempo y se quedaron sin direcciones, y bueno, voy a decir, no, mira, yo justo de las 2 a las 60 tengo usada y tengo usada de la 80 a la 90. Bueno, entonces ahí haces rangos que no son consecutivos, pero aumentás el pool de direcciones IP para dispositivos que puedan llegar a conectarse a tu red. Aunque no lo creas, suele pasar eso. O sea, siempre otra opción es cambiar el esquema de direccionamiento de red si te quedaste muy jugado, pero bueno, no es lo ideal, ¿no? Porque tenés que cambiar todo. Pero bueno, es una opción.
En el caso de que tenga, otra pregunta, en el caso de que tenga habilitado la opción de solo static, y viene un operador, digamos, me conectó en una boca de red y me cargó manualmente a la terminal dentro del mismo, una IP del mismo rango de ese segmento, ¿funcionaría o el router le patearía? No va a funcionar porque esto estamos hablando de un DHCP server. O sea, el DHCP server no te impide traficar en la red. Simplemente lo que hace es entregarte una un IP. Ok, Si vos configuras una IP manual, mientras que no esté duplicada, sí vas a poder conectarte a la red. claro, o sea, lo de seguridad, digamos, si conoce un rango de la que yo estoy usando, le carga manualmente y listo, digamos. ¿Cómo? No, hablando de segurizar, digamos que no le entregue por DHCP, si el usuario conoce el rango que estoy utilizando, carga manualmente y tranquilamente saldría andando. Sí. O sea, en ese caso sí. Por eso le decía, esta es una de tantas formas de hacer más segura la red, ¿no? Es Ok, una, o sea, no es la única ni la mejor. O sea, es una medida más entre tantas Ok. otras que ustedes pueden hacer. ¿Sí? Bueno, ¿hasta Si, acá está perdón, claro? si tenés una IP configurada en el dispositivo, no te aparece en el listado. No en la parte de HCP. Claro, Vamos a ver más adelante que sí la podemos ver, pero no en la parte de HCP, porque no está adquiriendo IP por claro. HCP. Si no, era una cosa como que había quedado colgada de lo que estaba preguntando el compañero. Por eso. Bueno, decíamos que en static only, ¿sí? Que solamente va a entregar las direcciones IP estáticas. Bueno, DNS, ¿sí? En DNS nosotros podemos tener servidores dinámicos o servidores estáticos que nosotros configuramos manualmente, ¿sí? Fíjense, nosotros lo vamos a configurar acá, en la pestaña que vimos IP DNS, ¿sí? Y vamos a verlo directamente acá en el router, a ver si hay algo que más. Bueno, esto lo vamos a cerrar acá. Fíjense, nosotros decíamos, tenemos servidores dinámicos que ya vimos que los aprendemos por medio de la interfaz en la cual nosotros tenemos configurado el DHCP client, o podemos configurar servidores DNS estáticos, ¿sí? Por ejemplo, los servidores DNS de Google, ¿sí? O de Cloudflare, por ejemplo, ¿sí? Bueno, fíjense, nosotros también podemos hacer una asignación estática, es decir, que cuando nosotros, por ejemplo, apuntemos al string router, que responda precisamente al IP del router. Por ejemplo, si nosotros esto lo vamos a configurar para la interfaz ER2, por ejemplo, una asignación estática. Y si no, acá tenemos el caché DNS donde se van generando en forma dinámica todas las entradas que nosotros tengamos en base a la resolución de dominio. O sea, una cosa que yo no expliqué. DNS, que es Domain Name System, o sea, la resolución de dominio. Nosotros nos es mucho más fácil memorizar string de caracteres que números, ¿sí? Entonces, a alguien se le ocurre hacer una tabla que tenga una relación entre una cadena de caracteres, por ejemplo, www.lavoz.com, que apunte a una IP o grupos de IPs, ¿sí? Hoy en día la realidad es, en su momento cuando esto nació era solo una IP, hoy en día es muchísimo más complejo, pero en su forma más primitiva y más simple es a nosotros un string de caracteres, una cadena de caracteres, le corresponde una IP, ¿sí? Que va a responder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros apuntamos a www.youtube.com, eso va a responder a un IP, ¿sí? Pero a nosotros no es mucho más fácil memorizarnos el dominio youtube.com que la IP a la cual realmente está yendo, que esto trabaja en base a direcciones IP, no a string. Pero bueno, hay lo que se denomina servidor DNS que tiene guardada esa tabla donde está la relación esa entre lo que es un nombre de dominio y una IP, ¿sí? Bueno, esos servidores DNS, por ejemplo, son estos que nosotros configuramos, ¿sí? Bueno, eso es lo que nosotros, a medida que vamos haciendo una resolución, fíjense, si yo hago, por ejemplo, acá, ping facebook.com, fíjense que se genera una entrada facebook.com que tiene una relación entre el dominio, ¿sí? Perdón, entre el dominio y una IP, ¿sí? Entonces, cada vez que se resuelva un dominio, acá en la entrada de calle se va a ir generando una entrada por un tiempo determinado, ¿sí?
que va a guardar ¿para qué? Para que si yo vuelvo a apuntar a facebook.com, en este caso en forma propiamente dicho fb.com, no tenga que ir de nuevo, o sea, nos vamos a ahorrar el tráfico, no se va a comunicar con el servidor de dominio, simplemente ya la tengo en caché, entonces voy a ahorrar tráfico y tiempo de resolución. Entonces directamente el router me va a responder, es decir, fb.com, dirigite a la IP 31.13.94.35, ¿sí? ¿Se entiende eso? Ok. Bueno, fíjense, en base a eso, vamos a trabajar acá en la virtual PC. Ahí se podría probar, por ejemplo, lo que estaba diciendo recién con las direcciones que quedan guardadas. Si uno entra, por ejemplo, en la computadora, en Chrome, cosas así, en modo incógnito, las páginas también quedan guardadas ahí también, ¿no es cierto? Las que se van en modo incógnito. Sí, en el caché sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, si yo, o sea, porque modo incógnito hace no guardar el historial en Chrome, pero en el router sí. Ah, perfecto. El O sea, router sirve en sí. una empresa para controlar qué páginas se Eh, visitan. sí y no, dependiendo de lo que dure la entrada en el caché, ¿no? O sea, si vos vas a los 2 días, no va a estar más esa entrada. O sea, no. Pero como poder se puede. Pero tampoco te dice desde qué PC se ejecutó ese tránsito, ese tráfico. Tendrías que generar reglas adicionales para que quede un track de ese tráfico, ¿sí? Eso ya lo vemos más adelante. Pero bueno, como poder se puede. Pero no en forma, sin ningún tipo de configuración, se va a resolver el dominio, pero va a durar en la entrada en el caché, en tanto, o sea, vas a tener esa entrada en el caché hasta que se borre, después no vas a tener rastros de eso. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Gracias. fíjense, yo le Profe, decía, una sí, consulta chiquitita. ¿Ese caché lo puede tener un TP-Link común o un router más hogareño? O, todos los routers tienen ese caché, nada más que dependiendo del tema, el software que tenga el router, vas a poder acceder o no, pero todos lo tienen. bien, Más bien. grande o más chico, pero sí, todos lo tienen. Profe, ¿y el Ok, caché de gracias. MikroTik te dice de qué IP viene el DNS? O sea, la página que he visto. ¿Cómo de qué IP viene? No, Claro, no, 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 no. pone. Acá No, es eso es una tabla únicamente la DNS. entrada nada más. No, no, es una tabla DNS entre el nombre de dominio y la IP de ese dominio, nada más. Por eso les dije, Ok, no hace un track de claro, cuál está es la bien, está IP bien. que lo generó. Para eso tienen que hacer una configuración adicional. No te dice qué terminal solicitó, digamos. Eso No, 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 es la eso pregunta, creo. tienen que hacer una configuración adicional. Bueno, dicho esto, fíjense que yo tengo acá, para la Virtual PC 1, los DNS son los DNS dinámicos configurados. Para la Virtual PC 2 son los DNS Google. Y para la Virtual PC 3, ¿sí? Es el router en la interfaz 4, ¿sí? Ahora fíjense, yo voy a ir acá al Virtual PC 2, ¿sí? Voy a hacer un ping al router. ¿Qué IP tengo que configurar para hacer un ping al router? O mejor dicho, ¿a qué IP tengo que hacer un ping para que me responda el router? Estoy en la Virtual PC La 2, 2.1. 3-1. La 3.1. la 3.1. ¿Por qué? Porque el esquema, acá fíjense, yo tengo la IP 3254 acá, ¿sí? Entonces, mi address space es la red 30/24. Cuando yo digo 330/24, no estoy diciendo el 192.168, ¿no? Porque la red, si tuviese que hablar con propiedad, tengo que decir toda la red. 192.168.30/24. Bueno, fíjense que me está respondiendo, ¿sí? Fíjense que yo acá, desde el router, yo había hecho un ping bueno, a Facebook y ahora a Google también voy a hacer, a google.com. Y fíjense que me responde, ¿sí? Ahora, si yo hago un ping a google.com de acá, ¿me va a responder o no me va a responder? No, ¿Por qué no? No tiene salida de pues no internet tiene No salida de todavía. tiene internet todavía. nateo. A ver, ¿qué es eso? Hay que habilitarle el firewall. En el firewall hay que habilitar la salida. Más No, que no, nada no, no tiene DNS. Tiene DNS y no tiene NAT habilitado. Bueno, a ver, El vamos primero. nateo ¿Está bien? le Perfecto, perfecto. permite a una dirección privada Perfecto, conectarse con perfecto. internet. Vamos por parte. Está perfecto. Tienen razón, lo que dijeron eso es correcto. Antes, vamos a decir, uno de ustedes dijo no tiene DNS.
Fíjense que los DNS configurado acá es el 888. Y si yo hago un ping a 888, ¿sí? No me responde, precisamente por la misma razón por la que hablamos. No tengo internet. En este momento no me interesa que lo entiendan. Algunos de ustedes ya lo conocen, otros no. En este momento no me interesa que lo entiendan, pero sí sepan que esta configuración la van a tener que hacer, así sea de memoria, pero es la configuración de hacer un masquerade, un NAT, ¿sí? NAT es el acrónimo de Network Address Translation, ¿sí? Vamos a ir acá a IP Firewall, vamos a ir a la pestaña NAT y vamos a agregar esto. La cadena va a ser source NAT, ¿sí? La cadena va a ser source NAT. Acá vamos a configurar out interface, que va a ser, acá vamos a configurar la interfaz WAN. Si nosotros tenemos, es lo que yo les decía al comienzo de la clase, si tenemos más de una conexión WAN, vamos a tener que hacer tantas reglas como conexiones WAN tengamos, o directamente hacemos una a interface list, ¿sí? En este caso tenemos una sola interface WAN, que es la Ether 1, ¿sí? Y acá en acción ponemos masquerade. Ponemos como comentario, perdón, masquerade. Entonces, de esa manera, yo voy a hacer el NAT que me va a permitir tener salida a internet, ¿sí? Acá quiero hacer un asterisco, que es una cosa que me olvidé. Nosotros acá, las interfaces, lo mejor es poner algo descriptivo para las interfaces. Por ejemplo, si la interfaz 1 va a ser la WAN, cambiarle el nombre de la interfaz, le dejamos IDER 1-WAN, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense, sabemos que esa es la interfaz WAN. Si la EDER 2 es la LAN, o en este caso ponemos la LAN 2, por ejemplo. La EDER 3, LAN 3, por ejemplo, así como para hacer algo descriptivo. También lo podemos hacer al comentario, ¿no? Pero también podemos cambiar los nombres de las interfaces. Acá ya no, esto no es un comentario, sino estamos cambiando el nombre de las interfaces. Tengan en cuenta, eso, bueno, quería decir eso porque me olvidé de decírselo hace un ratito. Le decía, nosotros vamos a configurar el masquerade. De esa forma se produce el NAT, que es lo que me permite navegar por Internet. Ahí voy a explicar un poquito qué es el NAT, ¿sí? Pero sí sepan, repito, no me interesa que entiendan esta regla, pero sí sepan que tienen que configurar sí o sí para que los dispositivos que se conectan a la router tengan salida a Internet, ¿sí? Entonces, fíjense, si ahora yo hago un ping a 888, ¿sí? Tengo salida a Internet. Fíjense que me responden los DNS de Google. Ahora pregunto, si yo en esta PC hago un ping a google.com, ¿me va a responder o no me va a responder? Sí. Sí, ¿Todos dicen sí? sí. No tiene Efectivamente, tilde. me responde. ¿Sí? Efectivamente me responde. Vamos a ir a Virtual PC 3, donde el DNS es el 198.168.4.1. Si quiero hacer un ping al router, ¿a qué IP tengo que dirigir el ping? 4-1. 4. 4-1. 4.1. Me responde. Perfecto. Si hago un ping a google.com, ¿me va a responder? ¿Sí o no? No, no, ¿Por qué no? Hay que especificar por cuál puerto tiene que salir. no, no tiene puesto el NAT. No hay una, no hay una regla. ¿Una No regla de tiene qué? activado El NAT, ¿El NAT? el, Fíjense, acá está el va- NAT. va- sí, pero en la interfaz 2, no en Va- la 3. Bueno. No, no, sale por la WAN, así que tiene que andar. No, 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 Es para todo. pero es importante lo que acaban de decir. Es importante lo que acaban de decir porque justo se me adelantaron, porque un error muy típico que cometen es configurar el NAT, ¿sí? En la interfaz LAN. Nunca, pero esto grábenselo, nunca el NAT debe configurarse en una interfaz LAN. Siempre el NAT se configura en una interfaz WAN, ¿sí? Siempre, siempre. Acá donde configuren o out interface tiene que ser una interfaz WAN, nunca en una interfaz LAN, ¿sí? Nunca. Le digo porque un error, no sé por qué, pero que suelen cometer muchos, sobre todo en el TP1, es configurar el NAT, el masquerade, en la interfaz LAN. El masquerade, ¿cómo funciona? Les voy a decir cómo funciona el masquerade para que entiendan bien. Nosotros tenemos nuestro router, ¿sí? Y se suele hacer una línea de puntos para diferenciar lo que es la LAN de la WAN. Nosotros acá tendremos nuestra red LAN, ¿sí? En donde nosotros tenemos
todos nuestros dispositivos que tenemos conectados a nuestra red LAN. Tendremos acá las PCs, ¿sí? Tendremos en forma inalámbrica, por ejemplo, celulares y notebooks, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esta es nuestra LAN, ¿sí? Que tienen, para el ejemplo nuestro, una IP 192.168, ya que estamos en la 4X, ¿sí? Esta tendrá la 2, la 3, etcétera, etcétera. Y acá nosotros tendremos un IP1, que puede ser cualquiera. Vamos a hacer de cuenta que la 1, 2, 3, 4. Obviamente que esto es, no podría ser la 1, 2, 3, 4, pero para el ejemplo nuestro no, ¿sí? ¿Cómo funciona? Vamos a hacer de cuenta que esta Virtual PC se quiere comunicar con google.com, ¿sí? Google.com entonces va a mandar un paquete ICMP, ¿sí? ¿Qué va a decir? Va a tener el payload, ¿sí? No me interesa qué es el payload, pero sí va a tener una IP origen y una IP destino, ¿sí? ¿Cuál va a ser el IP origen? Esta es una S de source. 192.168.4 algo. 192.168.4.2. ¿Y cuál va a ser la IP destino? Google. La de Google, que para el ejemplo va a ser 6789, por ejemplo, ¿sí? Entonces, 6789, ¿sí? Va a venir acá este paquete, ¿sí? Va a venir acá este paquete y vamos a hacer cuenta que no tenemos el NAT configurado, ¿sí? Sin NAT. Va a venir acá y va a mandarlo a nuestro proveedor de Internet. Nuestro proveedor de Internet, ¿sí? Tiene configurados filtros y en los filtros esos hay uno que está dictado por el RFC 6890, ¿sí? Que son las IP reservadas. Y las IP reservadas, entre esa IP reservada dice que hay direcciones IP clase A, clase B y clase C que no deben ser